Noche en Saint-Rémy-de-Provence, mediados del siglo XVI. En una casa modesta, iluminada por el fuego de una lámpara de aceite, un hombre de mirada incierta escribe sin descanso sobre papeles amarillentos. A veces alza la vista al cielo como si esperara una señal, y otras hunde la pluma en el tintero con la resignación de quien sabe que lo que está anotando lo sobrevive. Se llama Michel de Nostredame, pero el mundo lo recordará con un nombre casi sagrado: Nostradamus. Hijo de una familia judía conversada, educado entre la alquimia, la medicina y la astronomía, Nostradamus nació en un tiempo donde la ciencia y la superstición aún compartían la misma mesa. La peste recorría Europa con la ferocidad de un fuego invisible. La Iglesia quemaba herejes en las plazas y los reyes consultaban a astrólogos con la misma devoción con la que rezaban a sus santos. Era un mundo en el que la línea entre el cielo y la tierra, entre lo sagrado y lo profano, era tan fina que podía quebrarse con una sola palabra. Michel estudió medicina en Montpellier y se ganó fama por su habilidad para tratar la peste. Recorrió pueblos enteros con un carro lleno de hierbas, vinagres aromáticos y fórmulas que hoy llamaríamos rudimentarias, pero que salvaron vidas. Su mente era metódica, científica, y sin embargo, había algo en él que lo empujaba a mirar más allá del cuerpo, a los astros, a los símbolos, al pulso invisible que une los acontecimientos del mundo. Y así empezó la dualidad que lo acompañaría toda su vida: el médico que cura y el vidente que advierte, el sabio que mide los rumores y el poeta que descifra los signos. No hay que imaginarlo como un iluminado en trance, sino como un hombre de su tiempo, culto, reservado, profundamente sensible a los presagios que veía en las estrellas y en el sufrimiento humano. Cuando años después redacte sus famosas centurias, lo hará en la penumbra de su estudio, en noches de insomnio y reflexión. Las escribirá en verso, mezclando lenguas y símbolos, no por capricho, sino por necesidad. Temía la censura, temía la hoguera y temía sobre todo la incomprensión. En una Europa donde la palabra podía condenar, él eligió escribir en clave, y esa clave, 5 siglos después, sigue abierta como una herida. Pero al principio Nostradamus no buscaba fama, ni siquiera fe. Escribía como quien intenta poner orden en el caos. En su obra se mezclan el amor por el conocimiento con el presentimiento del desastre, la fe en la humanidad con la certeza de su fragilidad. Algunos decían que veía el futuro, otros que sólo sabía leer las repeticiones del pasado. Y quizá ahí esté el secreto. No era un adivino, sino un observador de patrones, un hombre que intuía que el tiempo se repite, que las guerras vuelven con otros nombres y que el miedo del hombre es siempre el mismo. El mito lo transformó en un profeta universal, pero el hombre que existió fue mucho más complejo, más humano y más trágico. Perdió a su esposa y a sus hijos en una de las grandes pestes.
y aquel dolor lo marcó para siempre. Dicen que fue entonces cuando su mirada se volvió hacia lo eterno, como si el cielo guardara las respuestas que la tierra le negó. Y es que Nostradamus, más que ver el futuro, lo sentía. Sentía el temblor del tiempo, las tensiones de un mundo que se desmoronaba y renacía sin cesar. Su voz velada por el enigma parece hablarnos aún hoy no del mañana, sino del alma humana enfrentada a su propio destino. Por eso, cuando alguien abre sus cuartetas buscando predicciones sobre guerras, reyes o catástrofes, quizá no entiende que Nostradamus nunca habló de ellos, habló de nosotros. Y aquí comienza nuestro viaje. No hacía las profecías que todos creen conocer, sino hacía el hombre que las escribió. No hacía el mito del adivino, sino hacía el espejo donde el miedo y la esperanza del ser humano se reflejan desde hace 500 años. Escuchas Los misterios de la historia, con este que os habla, Eloy López. Hoy hablamos de las profecías de Nostradamus, mito o manipulación. Francia, mediados del siglo XVI. El aire huele a humedad, a hierro, a miedo. En las calles empedradas de ciudades como Lyon o Marsella se amontonan rumores de guerras, hogueras y plagas. El país se desangra en una época de contradicciones, un renacimiento que promete luz y una religión que impone sombras. Es el tiempo de las guerras de fe, de la peste que devora pueblos enteros y de los cielos que parecen hablar en señales de fuego. En ese escenario nace y se forma la conciencia de Michel de Nostredame, que no puede entenderse sin el caos que lo rodea. Europa entera es un hervidero. Roma dicta dogmas mientras Lutero desafía al papado. La Inquisición vigila con lupa cada pensamiento y los campesinos viven entre el hambre y la superstición. Las brujas aún son quemadas, las estrellas aún se temen y el cometa más tenue basta para desatar el pánico. Francia, dividida entre católicos y protestantes, se desgarra a sí misma en guerras fratricidas que durarán décadas. El miedo se convierte en moneda común y el alma colectiva clama por una voz que interprete lo incomprensible. Nostradamus, médico de oficio, ve ese miedo de cerca. Recorre los caminos llevando consigo una bolsa de hierbas, un mortero de cobre y un cuaderno de notas. La peste, la gran devoradora, no distingue entre nobles y mendigos. Los enfermos mueren cubiertos de bubones. Las familias entierran a sus hijos y los sacerdotes se refugian tras los muros del miedo. Michel, sin embargo, no huye. Aplica sus remedios de vinagre, rosa y mirra. Ventila las casas. Ordena quemar ropas infectadas. Sus métodos, sencillos pero racionales, sorprenden a una sociedad acostumbrada a rezar más que a curar. Ahí
Entre cadáveres y plegarias se forja su mirada. Comprende que el mal no solo está en el cuerpo, sino también en la mente colectiva, en el terror que deforma el juicio humano, y empieza a escribir, primero recetarios, luego almanaques, y finalmente versos que condensan algo más que ciencia, intuición, símbolos y advertencias. Francia vive además bajo la tensión política. Enrique II reina entre fiestas cortesanas y conspiraciones religiosas. Catalina de Medici, su esposa florentina, se rodea de astrólogos para buscar certezas donde los teólogos no llegan. Y es precisamente esa corte, mezcla de lujo y miedo, la que acogerá años más tarde a Nostradamus. Catalina, supersticiosa hasta la obsesión, verá en él un consejero del destino. Pero antes de ser el profeta de los reyes, Nostradamus será un hombre solitario que observa el derrumbe moral de Europa y anota en silencio lo que el tiempo le dicta. La peste, las guerras de religión y el fanatismo son su escuela. Los astros y la naturaleza sus libros. En cada eclipse o conjunción planetaria, el pueblo ve un anuncio del fin. En cada trueno, un mensaje de Dios. Así se entiende que las palabras de un hombre que escribía en clave se convirtieran en evangelio apócrifo para generaciones enteras. Porque cuando la humanidad tiembla, toda voz que prometa sentido, aunque sea envuelto en misterio, se convierte en oráculo. Y Nostradamus, que había conocido la fragilidad del cuerpo y la locura del poder, entendió que la mayor enfermedad de su tiempo no era la peste, sino el miedo a lo desconocido. Por eso escribió para mirar más allá del dolor inmediato, para poner nombre al caos que se repetía. Su Francia era una tierra partida entre razón y fe, entre ciencia y superstición, entre la luz del Renacimiento y las sombras de la intolerancia. Y en medio de ese abismo, su pluma comenzó a dibujar el mapa del futuro, no porque quiera predecirlo, sino porque no soportaba verlo repetirse. Así se abre el telón de su tiempo, una Europa enferma que necesitaba profetas y un médico que, sin proponérselo, terminó siéndolo. Las centurias nacen como un río oscuro que brota del silencio. Nostradamus las escribe entre 1554 y 1558, encerrado en su estudio de Salon de Provence, mientras la peste amenaza otra vez las puertas de su casa. Afuera, el mundo se desmorona. Adentro, el médico se convierte en poeta del destino. Sobre la mesa, junto a los frascos de ungüentos y los instrumentos de observación, se amontonan papeles cubiertos de versos breves, de palabras entrecortadas, de símbolos astrológicos y giros incomprensibles. Así comienza la obra que lo inmortalizará, Las centurias astrológicas, el libro más ambiguo y malinterpretado de la historia moderna. Cada centuria contiene 100 cuartetas, aunque ninguna cumple exactamente esa cifra. En total,
Son 942, escritas en una mezcla que haría enloquecer a cualquier traductor. Francés provenzal arcaico, latín, griego y toques de occitano. No tienen orden ni cronología. Las visiones saltan de un siglo a otro sin lógica aparente, como si el tiempo para Nostradamus fuera una tela que puede plegarse y abrirse a voluntad. Las imágenes se suceden: un rey joven herido en combate, una estrella ardiente cayendo sobre la ciudad, dos hermanos divididos por el caos. Pero en ninguna parte hay fechas exactas, ni nombres completos, ni contexto histórico. Esa ambigüedad no es casual. Nostradamus temía la censura y, más aún, al dogma. En su época, una frase mal interpretada podía significar la hoguera. Por eso su lenguaje se volvió un laberinto de símbolos y metáforas, una clave que sólo podía descifrarse a medias. Muchos de sus contemporáneos lo criticaron por escribir de forma tan oscura. Él respondió que era necesario. Si hablo claro, pereceré. Si hablo oscuro, perduraré. Y tenía razón. Su oscuridad fue su escudo y su herencia. En el prólogo de las Centurias, dedicado a su hijo César, Nostradamus deja entrever la intención real de su obra. No dice que pretenda predecir el futuro, sino entender los ciclos que se repiten a lo largo del tiempo. Habla de revoluciones de los astros, de influencias planetarias, de la manera en que el cielo refleja los movimientos del alma humana. No hay magia en sus palabras, sino una forma primitiva de psicología cósmica. La idea de que el universo y el hombre laten al mismo ritmo y que comprendiendo uno se puede entrever al otro. Cada cuarteta parece un jeroglífico. Algunos estudiosos afirman que Nostradamus se inspiró en los textos proféticos bíblicos, especialmente en el Apocalipsis y en los oráculos sibilinos, pero también en la literatura hermética y en los tratados astrológicos de su tiempo. Otros sugieren que sus visiones provenían de un método de meditación que él mismo describe: mirar fijamente una vasija de agua mientras la luna se reflejaba en su superficie, hasta que las imágenes comenzaban a surgir. Una forma de trance poético más que de adivinación. El resultado fue una obra deliberadamente inasible. Las centurias pueden parecer profecías o poemas, advertencias o espejos. Por eso sobrevivieron a todo: a las censuras, a las traducciones, a los siglos de malinterpretaciones. En cada época alguien creyó encontrar en ellas su destino. Durante la Revolución Francesa se vio en sus versos el anuncio de la caída de los Borbones en tiempos de Napoleón. Los generales decían que el corso era el rey del norte, predicho por Nostradamus. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis imprimieron folletos con sus cuartetas para convencer al pueblo alemán de que Hitler era el elegido por las estrellas. Y sin embargo, si se leen con calma, sin prejuicios, las centurias hablan menos del futuro y más del alma humana enfrentada al caos. Hablan de guerras que se repiten, de pestes que vuelven, de soberbios que caen
y pueblos que renacen. Son un espejo poético del eterno retorno. El misterio de su arquitectura no está solo en lo que dicen, sino en cómo lo dicen. Nostradamus construyó un lenguaje intermedio entre la razón y el símbolo, donde lo profano se viste de misticismo y lo espiritual adopta la forma del aviso. No escribió para impresionar, sino para velar, para que sus palabras no fueran quemadas, pero tampoco olvidadas. Así, entre las sombras del siglo XVI, nació una obra que aún hoy se resiste a morir. Un libro que no promete certezas, sino la inquietud de buscarlas. Y en esa inquietud, precisamente ahí, está su poder. Cuando las centurias comienzan a circular, el rumor se propaga más rápido que la peste. Lyon, París, Aviñón. En cada imprenta alguien copia, recorta, traduce, reinterpreta. En las tabernas se leen las cuartetas como si fueran oráculos. En los salones se comentan como si fuera filosofía y en los templos se susurran como si fueran pecado. Nostradamus, que nunca pensó en la fama, se despierta convertido en profeta, no porque lo quisiera, sino porque Europa lo necesitaba. El siglo XVI era un animal herido. La gente vivía bajo el terror de lo imprevisible. Una guerra podía estallar de un día para otro. Un brote de peste acabar con una ciudad entera. Una conjunción de planetas desatar pánico en toda Europa. En ese vacío de sentido, las centurias ofrecían lo que nadie tenía. Una estructura, aunque fuera en clave, que parecía darle forma al caos. Y así, poco a poco, el médico de la peste se transformó en el oráculo del destino. Las primeras ediciones impresas en Lyon en 1555 se agotaron en semanas. Al año siguiente, una nueva tanda añadía decenas de cuartetas inéditas. La gente las copiaba a mano, las memorizaba, las recitaba en mercados y en palacios. Catalina de Médici, la poderosa reina madre de Francia, recibió un ejemplar y quiso conocer al autor. Había leído una cuarteta que, según sus astrólogos, anunciaba la muerte de su esposo, Enrique II, en un torneo. Y cuando poco después el rey cayó herido en el ojo por una lanza, tal como parecía predecir el texto, el mito quedó sellado para siempre. Nostradamus, el sabio oscuro del sur, fue llevado ante la corte de París. Desde entonces, su nombre empezó a circular entre las sombras y los tronos. Lo consultaban para bautizar príncipes, para fechar bodas reales, para prever eclipses o epidemias. Y él, consciente de que cada palabra suya podía encender el miedo o la esperanza, aprendió a hablar en enigmas aún más densos. Su silencio se volvió lenguaje, su ambigüedad un escudo. Con el paso de los siglos, las centurias cruzaron fronteras. En el siglo XVII se leían en Alemania, Italia y España. En el siglo XVIII, los iluministas lo despreciaban como superstición.
pero en los salones parisinos se leía en voz baja, como un placer prohibido. En el 19, las guerras napoleónicas revivían su fama, y en el 20, el mito alcanzó su apoteosis. Cada catástrofe mundial, cada atentado, cada terremoto encontraba su eco en alguna cuarteta. Los periódicos lo resucitaban cada vez que el mundo temblaba. Nostradamus predecía el ascenso de Hitler, la bomba atómica, el asesinato de Kennedy, la llegada del hombre a la luna el 11 de septiembre. O eso se decía. Pero el truco era viejo. Bastaba cambiar una palabra, traducir otra con libertad o invertir el orden de una frase para que el verso encajara en cualquier suceso. Era la magia de la ambigüedad convertida en negocio. Así nació la industria de Nostradamus. Libros, documentales, falsos manuscritos, falsos códices, falsos traductores. A finales del siglo XX, el nombre del profeta se había vuelto marca registrada del Apocalipsis. En la televisión se le citaba como si fuera un noticiero del porvenir. En los foros esotéricos, como una Biblia del desastre. Pero cuanto más se le invocaba, menos se le entendía. Porque la verdad es que las centurias no hablan de un fin del mundo, sino de su repetición. Nostradamus no veía un apocalipsis final, sino la eterna vuelta de los errores humanos. Guerras, ambición, corrupción, fanatismo. No escribió para aterrorizar, sino para advertir. Su visión no era la del profeta que grita en la plaza, sino la del médico que observa desde la ventana cómo la humanidad enferma una y otra vez de la misma dolencia, el miedo. El mito, sin embargo, ya había tomado vida propia. El hombre que había hablado en metáforas fue devorado por sus intérpretes. Lo que fue poesía se convirtió en predicción. Lo que fue advertencia en espectáculo. Desde entonces, cada vez que el mundo entra en crisis, alguien desempolva sus cuartetas para encontrar en ellas la certeza de que todo estaba escrito. Y quizá ahí radica el verdadero poder del mito, no en lo que Nostradamus dijo, sino en lo que cada generación necesita que diga. Porque mientras haya miedo, habrá profetas. Y mientras haya profetas, su sombra seguirá creciendo. Entonces, vamos a abrir el libro y escuchar al verdadero Nostradamus. No al que inventaron los siglos, sino al que escribió a la luz de una vela en su escritorio de Salón de Provence. Entre los cientos de versos de las centurias, hay algunos que se han convertido en pilares de su leyenda. Pero lo que asombra no es lo que dicen, sino lo que les hemos hecho decir. Tomemos el más famoso de todos, aquel que se cita como anuncio del 11 de septiembre. En su versión moderna, la que circuló en Internet apenas horas después del atentado, el verso decía: «En la ciudad de Dios habrá un gran trueno, dos hermanos destrozados por el caos, la fortaleza perdurará, el gran líder sucumbirá, la tercera guerra comenzará cuando la gran ciudad arda». Parecía perfecto. Dos torres,
una gran ciudad, el fuego, la guerra. Pero aquel texto no está en ninguna parte de las centurias. Fue una invención moderna escrita por un estudiante canadiense en los años 90 como ejemplo de cómo cualquier cosa puede parecer una profecía si suena antigua y apocalíptica. El experimento funcionó demasiado bien. Los medios lo difundieron como auténtico y millones lo creyeron. Si buscamos en las centurias verdaderas, encontramos otra cuarteta que se usa a menudo como supuesta profecía del suceso. Fuego del centro de la tierra hará temblar la nueva ciudad. Dos grandes rocas mucho tiempo harán guerra. Después, Aretusa teñirá de nuevo un río nuevo. No hay fechas, ni torres, ni aviones, solo fuego, temblor y metáfora. Nueva ciudad podría ser cualquier metrópoli, pero bastó que sonara parecido a Nueva York para que la imaginación colectiva hiciera el resto. Algo similar ocurre con la cuarteta atribuida a la muerte de Enrique II, el rey de Francia. Esta sí es real. El joven león vencerá al viejo en campo bélico, en singular duelo de combate. Perforará sus ojos dentro de una jaula de oro. Dos heridas, una. Luego morirá, muerte cruel. El verso es claro, poético, y cuando el rey murió en un torneo con un golpe de lanza que le atravesó el ojo, la coincidencia resultó estremecedora. Aquella fue la chispa que convirtió a Nostradamus en leyenda. Pero también hay que decir que en el siglo XVI los duelos eran comunes y las muertes por heridas en combate frecuentes. Una predicción así podía cumplirse muchas veces y aun así no resta belleza al símbolo, el orgullo del poder cegado por su propia lanza. Y está la famosa profecía de los 3 anticristos, que tantas veces se ha usado para vincular a Napoleón, Hitler e incluso a líderes modernos. En realidad, Nostradamus nunca habla de 3 anticristos. Solo menciona en 3 lugares distintos la palabra anticristo, pero siempre en sentido moral, no literal. En sus versos, el anticristo no es un hombre, sino una fuerza, la ambición, la crueldad, la ceguera colectiva. Convertirlo en una figura histórica fue obra de los intérpretes posteriores, que necesitaron ponerle rostro al mal. Si leemos las centurias sin el filtro del miedo, lo que emerge no es un catálogo de desastres, sino una larga meditación sobre el ciclo humano. Nostradamus habla del fuego y de la sangre, sí, pero también del renacimiento, de justicia, de aprendizaje. Sus reyes caídos no son solo monarcas, son símbolos de un orgullo que termina siempre derrotado por el tiempo. Sus catástrofes no anuncian el fin del mundo, sino los ajustes inevitables de la historia cuando los hombres olvidan su equilibrio. En el fondo, cada cuarteta es un espejo poético donde se reflejan nuestras angustias. Cuanto más oscuro el verso, más brilla nuestra necesidad de sentido. Por eso, cada generación encuentra en Nostradamus lo que más teme.
Los franceses de su época vieron guerras religiosas. Los europeos del siglo XX vieron dictadores. Nosotros vemos catástrofes globales. Pero el texto sigue siendo el mismo. Lo que cambia es el lector. Y si uno se detiene en la musicalidad de sus versos, en el ritmo casi litúrgico con que los compuso, entiende que no estaba escribiendo un manual de predicciones, sino un canto de advertencia, tal vez, pero también de compasión, porque el Nostradamus real no era un profeta que deseaba el desastre, sino un médico que intentaba dar con palabras. Así, cuando se despoja el texto de la manipulación, queda un hombre que, más que ver el futuro, intentó prevenir su repetición. Y esa es la gran paradoja. 5 siglos después, seguimos interpretándolo para confirmar nuestros miedos, no para liberarnos de ellos. Hay una línea invisible que une a todos los que han mirado el futuro con los ojos entrecerrados, desde los oráculos de Delfos hasta los médiums del siglo XXI. Una línea que no pasa por la adivinación, sino por el deseo humano de saber, de encontrar un orden oculto en el caos. Nostradamus pertenece a esa estirpe, pero su figura, más que un hombre concreto, se convirtió con el tiempo en un arquetipo universal, el del vidente. El vidente no es un mago ni un iluminado, es alguien que escucha el temblor del mundo y traduce en símbolos lo que los demás no quieren ver. A veces es un poeta, otras un loco, otras un sabio. Nostradamus fue las 3 cosas a la vez. Sus centurias no son solo un libro, son el retrato de una conciencia que se desdobla entre la razón y la intuición. En él, el médico que mide las fiebres se encuentra con el alma que intuye las tormentas, y ambas se confunden hasta ser una sola. Quizá por eso su figura resuene tanto todavía. Cada vez que la humanidad entra en crisis, renace la necesidad del profeta. En tiempos de incertidumbres, buscamos voces que nos digan que el destino tiene forma, que el sufrimiento tiene un propósito, que hay un plan detrás del desastre. Y el nombre de Nostradamus aparece como una llave maestra. Y el nombre de Nostradamus aparece como una llave maestra, un eco que promete sentido. Pero el arquetipo del vidente también encierra una advertencia, porque el que ve demasiado lejos corre el riesgo de perder de vista el presente. Nostradamus pasó buena parte de su vida entre visiones y sombras, aislado, incomprendido, acusado de herejía y de engaño. Su don, si lo tenía, fue también su condena, y eso se repite una y otra vez en la historia. Los que anuncian el cambio son primero ridiculizados, luego temidos, y al final mitificados hasta borrar su humanidad. Con él nació la figura moderna del profeta laico, alguien que, sin ser sacerdote ni místico, habla del porvenir como quien descifra una ecuación cósmica.
Tras él vinieron otros nombres: Emmanuel Swedenborg, Edgar Cayce, Baba Vanga, Benjamin Solari Paravicini, todos distintos, todos resonando con la misma melodía, la de un mundo que no soporta la idea de no saber. La fascinación por el vidente no nace del amor al conocimiento, sino del miedo. Miedo a que la historia no tenga dirección. Miedo a que el universo sea un escenario sin guión. Por eso el mito de Nostradamus no envejece, porque sigue ofreciendo la ilusión de un mapa en medio del laberinto. Su nombre se invoca en cada crisis como si invocar su sombra fuera una forma de recuperar el control. Y sin embargo, si lo miramos desde otro ángulo, Nostradamus fue algo más que un espejo del miedo. Fue también un símbolo de esperanza, la esperanza de que existe una sabiduría más alta que la humana, capaz de advertirnos cuando nos alejamos demasiado del equilibrio. En su lenguaje hermético, el profeta es al mismo tiempo un médico del alma y un notario del tiempo. Y quizá por eso, aunque hayan pasado siglos, su figura sigue viva. Hoy, cuando las redes y los titulares proclaman profecías nuevas cada semana, el arquetipo se mantiene. Cambia los nombres, cambian las tecnologías, pero la necesidad es la misma. Queremos creer que alguien lo sabe todo, que alguien ya ha visto el final y puede avisarnos. Nostradamus encarna esa nostalgia por el orden perdido, ese anhelo de certeza en un universo que no la concede. En el fondo, lo que buscamos en él no es el futuro, sino consuelo. Queremos que nos diga que el caos tiene propósito, que el dolor pasará, que el mundo no camina hacia el abismo, sino hacia una revelación. Su voz, a través de los siglos, sigue siendo la del hombre que mira al cielo y ve en las estrellas no condena, sino advertencia. Y tal vez por eso, aunque la razón lo desmonte una y otra vez, el alma vuelve a invocarlo, porque necesitamos profetas mientras no aprendamos a ser nuestros propios videntes, mientras no sepamos leer los signos de nuestro propio corazón. Dicen que el tiempo es un río que no se detiene, pero si uno se acerca lo suficiente, puede escuchar en su corriente los ecos de todas las voces que lo han cruzado. Entre ellas resuena todavía la de Nostradamus, no como un grito que anuncia el fin, sino como un murmullo que nos recuerda lo que siempre hemos temido admitir: que el verdadero misterio no está en el futuro, sino en nosotros mismos. Durante siglos lo hemos convertido en oráculo de guerras, profeta de apocalipsis, maestro de los desastres. Pero quizá lo que quiso ser fue simplemente un testigo del alma humana, alguien que comprendió que toda época repite sus errores bajo nuevos nombres. En sus versos, el fuego, la peste y la caída de los reyes no son anuncios divinos,
sino espejos simbólicos. Cada cuarteta, cada palabra suya, nos devuelve el reflejo del mismo miedo que acompaña a la humanidad desde que encendió su primera hoguera, el miedo a no controlar lo que viene. Porque en el fondo, eso somos cuando buscamos profecías. Niños que temen a la oscuridad y preguntan si el amanecer volverá. Nostradamus no prometió certezas, pero su voz sigue sirviendo de refugio a quienes las necesitan. Su ambigüedad es su fuerza, porque permite que cada uno se vea reflejado en ella. Donde uno ve destrucción, otro ve renacimiento. Donde uno ve castigo, otro ve advertencia. Y tal vez esa sea su verdad más profunda, que el futuro no está escrito, pero sí está sentido. A lo largo de la historia, los hombres hemos buscado señales en el cielo, en las cartas, en los números, en los sueños. Hemos querido que alguien, un sabio, un dios, un texto, nos diga qué será de nosotros. Y cuando no lo encontramos, lo inventamos. Nostradamus se convirtió en ese eco perfecto de nuestra ansiedad, en ese espejo que devuelve la forma del miedo envuelta en poesía. Pero si apartamos la sombra del mito, queda el mensaje esencial que el futuro no se adivina, se construye, que los desastres no están escritos en las estrellas, sino en las decisiones que tomamos cada día, que el fin del mundo no llega de fuera, sino de dentro, cuando dejamos que el miedo gobierne en lugar de la conciencia. Así, sus cuartetas, lejos de ser sentencias fatales, pueden leerse como advertencias morales. Cada rey que cae es la soberbia derrotada. Cada ciudad en llamas, una civilización que olvida su equilibrio. Cada estrella que cae del cielo, un símbolo del espíritu que pierde su luz. Nostradamus no predijo la destrucción, predijo la repetición, la de un mundo que, no aprendiendo de sí mismo, vuelve siempre al mismo abismo. Y sin embargo, hay algo hermoso en esa persistencia, porque también repite la esperanza. El mismo ser humano que destruye es el que vuelve a reconstruir, el que escribe versos en medio de la peste, el que observa el cielo y busca en él respuestas. Quizá eso fue Nostradamus, no un profeta del fin, sino un testigo del ciclo. Un hombre que, entre guerras y silencios, comprendió que mientras alguien siga mirando al horizonte, el futuro todavía puede cambiar. Por eso, si hoy abrimos sus centurias y sentimos que algunas palabras nos inquietan, recordemos que el miedo que despiertan no viene de él, sino de nosotros. Y quizá ahí radica su mayor enseñanza, que el verdadero apocalipsis no es la destrucción del mundo, sino el olvido de lo que somos. En el fondo, el profeta no nos habló del mañana, nos habló del presente que se repite, del alma que no aprende, del fuego que arde cada vez que olvidamos el equilibrio. No predijo el fin, nos dio la oportunidad de evitarlo. Y esa, tal vez, sea la más grande de todas sus profecías.
Y hasta aquí llegó este viaje entre los ecos del pasado, entre ruinas y leyendas, entre certezas e incógnitas. Pero a veces, entre las grietas de la historia, se asoma algo más, algo que no se mide con fechas ni se archiva en documentos, algo que no solo sucedió, sino que nos está sucediendo por dentro. Si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de los hechos, si has sentido que hay un alma que también camina la historia contigo, te espero en Reflejos del Alma, aquí, en esta misma sintonía y en esta misma plataforma, porque a veces el mayor misterio no está en lo que pasó, sino que está en lo que somos. Este podcast y todos los creados bajo los sellos Reflejos del Alma o Los Misterios de la Historia son propiedad intelectual de la Asociación Cultural Reflejos del Alma, ACRA. Su producción, creación y realización corresponden a dicha asociación sin ánimo de lucro. Cuenta con la colaboración desinteresada y sin percepción económica alguna de Eloy López como voz narradora, en calidad de voluntario.